Hola de nuevo, les saludamos con mucha alegría. Gracias por estar en la tercera capa del Seminario Inteligencia Artificial y Educación, Perspectivas Críticas. En este que es el nodo pedagógico dedicado al libro del profesor Neil Selwyn, ¿Deberían los robots sustituir al profesorado? Les acompañamos, como en las capas anteriores, la profesora Paula Colorado, mi profe, y el profesor Alejandro Cárdenas. Vamos a seguir hablando con ustedes de este capítulo que, como habrán visto si ya leyeron el capítulo o como verán si no lo han leído, tiene una conexión muy fuerte con el anterior, que era el de los robots físicos en el aula. Y por eso quiero comenzar con la reflexión de un texto que esperamos hayan leído, el texto de la profesora Sherry Turkle y la reflexión que ella hace cuando nos habla sobre lo que pasó con Paro. Paro, que es esta foca bebé que llevan a los hogares geriátricos o a los hogares de acogida para las personas mayores. Hay un caso particular de una mujer, una señora, una adulta mayor que ha perdido a su hijo y no logra superar el estado depresivo en el que se encuentra. Y los investigadores identifican que al llevarle Paro, que es esta foquita que se mueve demasiado hermoso, como habrán visto en los videos que les recomendamos o dejamos en la capa anterior, ella empieza a experimentar bienestar. Y mientras los investigadores aplauden que este dispositivo tecnológico logre resolver pues algo fundamental, ¿cierto? En lo que es lo más hondo de nuestro ser humanos, la profesora Sherry Turkle experimenta desasosiego y tristeza. Y lo que nos dice en el texto, si, como pudieron ver si lo leen, mientras mis colegas celebran que esta tecnología esté resolviendo este asunto en el orden emocional de esta señora, lo que yo me pregunto es cómo es posible que los seres humanos le hayamos fallado tanto. A esto que nos dice la profesora, quiero sumar una anécdota en uno de nuestros cursos de inteligencia artificial y educación en perspectivas críticas, en el que a la luz de lo que nos dicen estos capítulos tenemos una conversación con las compañeras y compañeros de otra cohorte, y en el que en algún momento de la conversación alguien pide la palabra y me dice, porque es de eso de lo que vamos a hablar hoy, de asistentes pedagógicos y agentes, asistentes, tutores de internet. Qué pena, profe, pero es que a mí conversar con el chat me funciona mejor, más y mejor que hacerlo con mis amigas, mis amigos o mi familia. Me escucha sin estarme criticando, sin estarme molestando. Y los consejos que me da parecen mejor asistidos que los que me dan las personas que me rodean. Me dice cómo lidiar con el tóxico, cómo lidiar con los problemas del trabajo. Y entonces, en principio, cierto, yo me sentí, experimenté perplejidad, pero luego empezaron a levantar las manos los demás y a expresar que se sentían a gusto, como decía el profesor Alejandro en el último video de la capa anterior, desarrollando una relación humanizada con esto que es finalmente puro pensamiento algorítmico. Vamos entonces con esto a propósito pues de lo que acabo de compartirles. ¿Mm? Mm, por ejemplo, y volviendo al tema de lo que mencionaba el profesor alrededor de lo que nos decía la profesora Tutkula en su texto, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la pandemia, para el caso de los adultos mayores, el poder tener acceso a una tecnología un poquito más liviana, como para que entremos más en sintonía con lo que se ve en que es tutorías inteligentes y asistentes pedagógicos, caso Alexa. Eh, Ese tipo de tecnologías que Siri, servían, sí, Siri, para Google, acompañar y asistir a los hola adultos Google. mayores que estaban, digamos que experimentando temas de soledad grandes, incluso a nosotros y a nosotras mismos, creo que también es un punto a tener en cuenta. ¿Qué pasa? Que aquí, pues digamos que para lo que nos convoca, esto desplaza Sí, no, sigue, sigue. a que el tema no sea para hablar netamente de lo técnico, de lo tecnológico, sino como lo que nos interesa aquí es el aprendizaje, es a preguntarnos sobre cómo enseñamos y cómo aprendemos y cómo los sistemas de tutorías inteligentes, sí, que están pues como mediadas por inteligencia artificial y de los asistentes pedagógicos, que es lo que nos permite como relacionarnos de manera más directa con lo que podría simular ser un ser mediado a través de la pantalla, puede permitirnos, digamos, que interacciones un poquito más fuertes y mucho más fáciles logísticamente a propósito de lo que menciona el profesor Alejandra en la capa anterior,
y accesibles dentro de lo que conocemos hoy, de las posibilidades que la inteligencia artificial generativa nos permite hoy. Un paréntesis, aprovechando tu intervención, Paula, es el paréntesis de las tecnofeministas, ¿cierto? Patrocinado por la profesora Judy Bassman, que aunque anécdota, no deja de ser importante para el pensamiento tecnofeminista, y es que todas las asistentes, los asistentes virtuales y digitales, por el hecho de ser asistentes, ¿cierto? Han sido nombrados mujeres, nombres femeninos, Cortana, Siri, Alexa, etcétera, etcétera, etcétera. Cierre paréntesis, patrocinio, Judy Bassman. Eh, digamos. Entonces, no, pues digamos que sí, la pregunta desplaza a, no netamente por la tecnología, sino al por qué la tejnología al servicio de la educación en Ah, este contexto. Y viene una cita, profe, que veámosla. por él la leamos una vez. Leamos, Alejo. La automatización digital de la enseñanza no consiste simplemente en el aspecto técnico del diseño, programación e implementación de los sistemas con la mayor eficacia. Necesitamos también abordar las preguntas relacionadas con la naturaleza de la educación como proceso social y por lo tanto humano profundo. Selby 2019. Pues digamos que aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que así como nos hemos preguntado, me imagino que también les ha pasado que nos están viendo sobre qué es eso de ser profesor y cómo es que podríamos decir que unas máquinas pueden o no realizar algunos procesos de enseñanza-aprendizaje mucho mejor de lo que estamos haciendo nosotros. Entonces empieza a surgir la pregunta aquí por lo que implica un tutor. ¿Qué Ujú. es un tutor? ¿Cierto? Y pues digamos que citando un poco un profesor de que de pronto hablaremos más adelante, que es el profesor Arthur Blazer, como lo Eh, mencionan. Les dejamos un video en el nodo complementario abajo, en el cuarto. Ahí está el video del profesor Greiser hablando en estos tiempos ya de cómo él lo ve, cómo él ve este asunto en la IA generativa. Totalmente. Y además les recomiendo mucho que busquen incluso artículos del profesor Blader porque es uno de los precursores pues como de estos sistemas de tutoría inteligente. Y él nos plantea una pregunta por lo que debería ser un tutor, ¿cierto? Independientemente de si estamos hablando de una mediación tecnológica, tutor como nosotros de carne y hueso, o sea, ¿qué tipos de tutorías podríamos dar? Entonces está una tutoría donde desde la parte del dominio, nos permite acercarnos más al conocimiento para enseñarle a otros. Está una tutoría más de acompañamiento, sí, como de asistencia para reforzar el aprendizaje, pero también hay otro tipo de tutorías que es importante tener en cuenta y es esa tutoría que me permite enseñarle al otro cómo puedo aprender mejor. Y a partir como de esa diferenciación de esos tres tipos de tutoría, entonces empieza a plantearnos una pregunta que el profesor Selwyn, digamos que está también entre ires y venires planteándola dentro del texto, y es, bueno, entonces, ¿qué condiciones debería tener realmente un tutor? Y esas condiciones, por ejemplo, desde lo que nos plantea el profesor Art Glazer, ayuda. Art, o sea, Arti, Arti. Arti, por eso le pusiste, le buscaste la foto más sexy Sí, que ajá. encontraste en... Y el profesor nos habla, por ejemplo, de aspectos tan importantes como entre de eso que hablamos también mucho en este curso, que es como a partir del construccionismo y es como la importancia de construir un andamiaje, pero que sea un andamiaje que se vaya desmontando gradualmente, que eso debería ser un tutor, ¿cierto? Como ponerle las llanticas de atrás a esa bicicleta que llamamos aprendizaje, y se las quitando a la medida que el estudiante va adquiriendo habilidades y una comprensión pues como mucho más profunda de los conocimientos que tiene. Pero también está como esa forma socrática de acercarnos al proceso y este profesor nos pregunta, o sea, nos hace preguntas como, bueno, realmente nosotros ya hacemos eso cuando tenemos una tutoría, cuando damos una tutoría. Venga, y además del dominio, o sea, ¿qué tanto de pedagogía saben ustedes, profes, sobre lo que estamos haciendo? Entonces ahí es donde empiezan a quedar súper confrontados y a decir, bueno, realmente qué tan buen profesor y qué tan buenas profesoras son. Padre, téngalo ahí, ¿Qué tan buen quedémonos, tutor o Qué qué tan tan buen tutor. buen Exacto. tutora soy? dejémoslo justo ahí para retomar en la siguiente, quedémonos con eso que estás diciendo, Paula, y la foto espectacular de Arti que te buscaste.
para pasar a la siguiente cápsula en la tercera capa del curso. Estamos en el nodo pedagógico dedicado a Niels Edwin. Los vemos en la siguiente.